Hola, gracias por acompañarnos en un episodio más de este podcast. Siempre traemos sorpresas. La edición de hoy va a estar muy interesante porque estamos tres países reunidos. Le saluda Cristina Estrada. Le doy pase a mi amigo César para que nos introduzca a nuestra invitada de hoy. Gracias, Chris. La verdad que sí, muy contento porque es una persona a la cual estimo y quiero mucho y hace poquito dejamos de vernos y ya la estoy viendo aquí de nuevo. Entonces, Nela Araya, Nela es una educadora ya de muchos años y ella se va a presentar un poquito más de su vida, su experiencia, pero en, en los años de conocerla, Nela realmente ha sido un ejemplo de lo que es la educación, ¿verdad? Una persona muy cercana a los chicos, a buscar nuevas formas de desarrollar la pedagogía y de acercarse a los alumnos. Y creo que eso hace mucho de lo que estamos haciendo nosotros, tratando de unir a la gente que está en educación de alguna forma, de que podemos hacer un impacto positivo. Y para mí Nela es eso. Desde que la conozco es una persona que impacta gente, que impacta corazones. Y de hecho en la escuela, donde todavía la extrañan o la extrañamos muchísimo. Entonces, si se siente estar en Vietnam, la traemos de vuelta. Eso es importante. Nela, un placer de verdad tenerte acá y bueno, más bien contanos un poquito de tu experiencia profesional para que la gente conozca quién es Nela académicamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, como César ya contó, yo soy Nela, soy de Costa Rica eh, y por cosas del destino, ahorita estoy viviendo en Hanoi, en Vietnam. Eh, Tengo ya 3 meses de estar trabajando aquí en un colegio y sí es una experiencia totalmente diferente, pero súper enriquecedora. Yo llego, primero de que yo nunca pensé que yo iba a ser teacher, o sea, ser docente nunca estuvo en mi plan de vida por cosas de la vida. Yo vengo a Asia, estudio en China mandarín 3 años, regreso a Costa Rica y una de las oportunidades laborales que me sale es dando clases y ahí es donde me enamoro, me apasiono por la educación. Me di cuenta que realmente es lo que a mí me gusta. Yo soy politóloga de formación, pero docente por convicción y por amor. Si hay algo que me gusta a mí es enseñar y si hay algo que disfruto es estar en las aulas. Entonces, trabajé en Costa Rica dando clases como por 13, 14 años y quería un cambio, quería explorar nuevos horizontes y soy mamá, tengo un niño de 4 años y medio al que también quería enseñarle lo grande que es el mundo y brindarle todas esas oportunidades de conocer el mundo. Entonces, eso es un poquito de mi historia. César estaba emocionado con esta entrevista, pero sinceramente no solo César, porque estábamos viendo mucha interacción de las personas cuando les decíamos que teníamos una plática contigo este día. Y qué emocionante saber que a pesar de que estás bastante lejos de tu país natal, siempre los brazos se mantienen abiertos para ti. Y qué bueno lo que mencionas acerca de tu hijo, de abrirle el horizonte, de abrirle el mundo, y que llegaste a la docencia de la manera en que todos los de vocación llegan, que es con un llamado al corazón. Así que qué placer tenerte con nosotros este día, Nela. Y tal vez para empezar, Nela, porque sé que culturalmente hay muchas diferencias y a veces en educación la educación es una sola, ¿verdad? Independientemente en Sí. el lugar donde estemos, a veces quienes las complicamos somos los adultos, pero Ujú. ¿qué ha sido esa experiencia, digamos, del cambio a lo que estabas acostumbrada en Costa Rica con nuestra querida institución y lo que estás viviendo ahorita? Bueno, vamos a ver. Ahorita estoy trabajando en un colegio internacional. Es una escuela internacional que está abriendo. Entonces, es un programa súper pequeñita la escuela. Tenemos de intro de preescolar a séptimo, tenemos en total como 120 estudiantes. Entonces, es muy bonito porque te da chance de adaptarte de a poquitos. Entonces, es una escuela internacional, tenemos gente de muchos países del mundo, pero también tenemos muchos estudiantes vietnamitas. Entonces, mi gran temor era cómo van a ser los estudiantes, cómo se van a portar los chiquillos. Yo, el nicho, digamos, la parte que a mí me gusta es el principio de la secundaria. Sexto, séptimo, octavo, esa es la edad que me encanta. Extraño, no voy a decir que no, extraño, o sea, con el corazón extraño a mis estudiantes, los grandes, los que están en quinto año ahorita,
y extraño poder tener esas conversaciones que ya puede tener uno con estudiantes más maduros, pero esa etapa de cuando terminan primaria y empiezan secundaria para mí es súper interesante porque ahí es donde ya se están formando y ya usted nota realmente sus personalidades. Entonces, como siempre, me tocó ser profesora guía de un grupo de sexto grado. Obviamente es el grupo más grande, es el que se mete en todos los problemas. Entonces, eso es lo bonito porque al final los niños son niños, los adolescentes son adolescentes en cualquier parte del mundo. Y el vínculo que uno como docente puede hacer con ellos, lo puede hacer en cualquier parte del mundo. Y son estudiantes que si usted sabe cómo acercárseles, cómo hablarles, cómo endulzarlos, no importan las brechas culturales, no importan las brechas del idioma, no importa nada. Eh, Uno puede hacer ese vínculo y uno como docente, yo siento que eso es lo más bonito de enseñar, que usted puede hacer el cambio en una persona y usted puede cambiarle cómo ve la educación un estudiante tal vez que ha venido, no sé, que ha venido de otra escuela donde tal vez no sentían esa cercanía. Yo siento que ese es uno de mis puntos fuertes como profe, es lograr conectar con los estudiantes. Y para mí ese conectar es el éxito en educación. Si usted conoce a su estudiante, si usted sabe qué es lo que le gusta, qué es lo que le interesa y cómo aprende mejor, de ahí para adelante todo es ganancia. Entonces, a pesar de las diferencias culturales, como ya les decía, a pesar de que sí estamos en otro sistema donde los estudiantes tal vez están acostumbrados a más estructura, a más filas en las aulas, a grupos más grandes. Ahorita estaba conversando con mi hermana y le estaba contando que tengo un estudiante de India y el estudiante de India me cuenta que él en su antiguo colegio tenía 40 compañeros, eran 40 por aula. Entonces, que ahorita viene aquí y son solo 4 porque el grupo de él es pequeñito. Entonces, él no está acostumbrado a recibir la atención que está recibiendo. Entonces, esas son todas esas Personalizada. personalizadas exactamente, porque darle clases a 40 no es lo mismo que darle clases a 4 nada más. ¿Y ustedes trabajan con metodología por competencias o qué tipo de metodología Ok, manejan en el colegio donde estás? vamos a ver. En el colegio donde estoy tenemos 2 programas. Entonces, está una sección del colegio es currículum vietnamita, entonces tenemos que seguir el programa de educación del Ministerio de Educación de Vietnam, que para mí es un sistema todavía muy cerrado, donde, por ejemplo, no existen las adecuaciones, no existen los apoyos y hay que cumplir una prueba estandarizada y se hace esa prueba estandarizada en tal edad y esto es lo que es. Entonces, yo sufrí mucho, digamos, ahorita, porque yo le decía a la directora, ¿cómo es posible que yo tenga que hacerle a este estudiante el mismo examen que tengo que hacerle a los demás cuando yo sé que mi estudiante tiene una condición? Sé que no está al mismo nivel y el examen y la prueba que yo le estoy aplicando o sea, yo la estoy destinando a fracasar en la prueba porque no la estoy adaptando. Entonces, ese es un currículum que estoy conociendo. Y en el otro lado, en el Colegio Internacional, tenemos el programa de años intermedios del Bachillerato Internacional. Entonces, sí es un programa que es mucho más abierto, que trabajamos competencias, que está totalmente enfocado en que el estudiante aprenda y no tanto enfocado hacia pruebas. Entonces, tengo ahorita como los dos lados de la moneda. El lado vietnamita, que es súper estricto, y el lado del IB, digamos, que es mucho más abierto, mucho más flexible. Entonces, sí, más o menos, así estamos. ¿Cómo llegas a Vietnam? ¿Qué te hace, sea aplicar para poderte ir a la IB allá? O en todo caso, ¿qué te motivó a dar un cambio A radical dar, en tu estilo de vida también? vamos a ver, yo viví, como les mencioné al inicio, viví 2 años y medio en Asia, 3 años en Beijing, y Asia me enamoró. O sea, me enamora la cultura, me enamora la experiencia, la gente, todo. O sea, Asia me encanta. Entonces es algo que con mi esposo en algún momento conversamos de que a mí me gustaría regresar a Asia y me gustaría también brindarle esa oportunidad a mi hijo. Eh, y eh, en el colegio en el que yo trabajaba pertenece a una gran compañía. Entonces esta compañía, por medio de esta compañía, tuvimos un director general que él viene a trabajar a este colegio en Vietnam.
Entonces, él estando aquí en este colegio me ofrece la oportunidad de la coordinación. Yo tengo una coordinación aquí, entonces, por eso es que me vengo. Y yo siento que en la vida todo pasa por algo y en un momento específico. La oportunidad salió, eh, siento que también en el colegio en Costa Rica ya había dado lo que yo podía dar. Y mi hijo tenía una edad perfecta porque Santi tiene 4 años y medio, entonces está en una edad de que ya no es un bebé, ya es un niño grande y se iba a adaptar súper bien al cambio. Él no sintió, él no sintió el cambio de país, entonces todas esas cosas como mamá a uno lo preocupan. Entonces yo ya me vine con Santi y Santi se adaptó. Santi está hablando inglés en el colegio, le contesta a la gente en español, nadie le entiende y él no se entera de lo que le está pasando. Entonces, por eso para mí fue el momento de hacer el cambio. A nivel cultural, digamos, ¿cuáles han sido como familia? Porque no es solo Nela, es la familia en sí. ¿Qué has encontrado y qué es lo que ha sido lo más difícil de adaptarse a la cultura como familia en Vietnam? Como familia, podemos decir que Vietnam es un país, uno en Costa Rica, usted dice Vietnam y la gente lo primero que asocia en Vietnam es con guerra. Y nosotros vivimos de un país, de una democracia, de un país pacífico, sin ejército, y aquí usted va a encontrar tanques y va a encontrar armas y va a encontrar de eso por todas partes, digamos. Entonces, ese es un shock, digamos, cultural para nosotros, el estar expuesto a tanto simbolismo. Pero la guerra en Vietnam al final viene con un nacionalismo de fondo, nos hemos tenido que defender muchísimos años y hemos trabajado como país en construir lo que hoy somos. Y estamos muy orgullosos de ser lo que somos y por eso es que lo exhibimos. Entonces, por ese lado tenemos esa parte. El medio ambiente. El medio ambiente. Costa Rica es un país muy eh, amigable con el medio ambiente, muy limpio. Nosotros casi no estamos acostumbrados a ver basura en la calle. Entonces, aquí sí, aquí todavía esa costumbre de cuidar el medio ambiente no existe. Todavía siguen usando muchísimo plástico, hay muchísima basura en las calles. Eh, y eso uno lo nota. Y para mí lo más curioso es que mi hijo lo note, digamos, que me diga, mami, ¿qué es ese montón de basura? ¡Iu! Entonces, porque es ya parte de su cultura. Él sabía que en nuestro país no había tanta basura. Y lamentablemente en la ciudad en la que vivimos, Hanoi es una ciudad muy contaminada, entonces al principio eso nos costó. Y ya lo último es la parte gastronómica. La comida es muy rica, no vamos a decir que no, pero siempre hay partes de la comida que te hacen falta, digamos. Entonces ese antojito que usted dice, quiero un plátano maduro, que quiero tal cosa, eso es. Pero de ahí en fuera, yo no me puedo quejar. La verdad es que Vietnam es un país que nos ha recibido con los brazos abiertos. La gente es muy, muy amable. Eh, a diferencia de cuando yo viví en Asia hace 15 años, la tecnología es nuestra aliada. Usted no siente problemas de comunicación en lo más mínimo, digamos, porque tenés el celular, tenés el traductor, y si usted no pudo comunicarse en inglés con la otra persona, escribimos en el teléfono, le ponemos play y la otra persona oye la traducción. Entonces, esa tecnología ha hecho que esta transición sea mucho más fácil de lo que esperamos. Y lo mismo es en el aula. Tengo estudiantes en el lado vietnamita que les estaba contando, tengo una estudiante que casi no habla inglés. Entonces, nosotras nos tenemos que tratar de comunicar y yo tengo que tratar de comunicarme con ella en inglés, porque yo tengo que enseñarle a ella inglés, pero mucho, digamos, nos apoyamos en el traductor, entonces sí o sí, ella está forzada a aprender el idioma. Entonces, ¿qué es lo que yo digo que es lo que le pasa a mi hijo? Mi hijo estaba acostumbrado que en el kinder le hablaban en inglés y él contestaba en español y le entendían. Ahora contesta en español y nadie le entiende. Entonces, esas diferencias, pero hacen que esta experiencia sea enriquecedora para todos. Dentro de tu práctica docente, ¿ha habido algún momento en el que algún choque cultural te ha impactado o algo que no has visto comúnmente en Costa Rica, en un aula costarricense? Y ahí sí. Para mí, la, el gran choque cultural en temas de educación es el tema de las adecuaciones curriculares y de los apoyos a los estudiantes. César y yo trabajábamos en una escuela y yo le he dicho a César abiertamente que yo he aprendido muchísimo de él, de temas de inclusión,
de temas de adaptar para los estudiantes en el aula y de que ellos se sientan parte de esto. Aquí en Vietnam, ya te digo, es muy poquito lo que tengo, y me acuerdo que tuve una reunión con una mamá, porque otro profesor de mi grupo guía, otro profesor la había citado, y hablo yo con la mamá y le digo que yo siento que el hijo tiene mucho problema, ya es un estudiante de sexto grado, como es como muy impulsivo, como que no puede quedarse quedito, como que quiere las cosas de inmediato. La mamá llega con la tutora. Entonces yo estoy hablando con la tutora y yo le digo, yo siento que él va más allá de lo que él pueda manejar, digamos, yo siento que está fuera de él esta posibilidad de controlarse. Y la tutora me dice, yo siento exactamente lo mismo. Me dice, pero ya la mamá lo llevó al médico y el médico le dice que está bien. Entonces yo me quedé pensando, lo llevaron al médico, entonces ya me puse a investigar y resulta que en este país todavía no existen psicopedagogos, no existen psicólogos educativos. Entonces, las familias con un niño con una condición, porque para mí puede ser un trastorno de hiperactividad con déficit de atención, lo que tiene este estudiante, eh, no tienen a dónde acudir. El sistema no tiene quién. Él va donde el médico, el pediatra, y el pediatra le dice, no, yo lo veo bien. Y la mamá viene y me dice, no, es que el médico me dijo que está bien. Claro. Entonces, para mí es muy difícil, eh, para mí es muy difícil hacerle entender a los docentes que tenemos que darle un apoyo sin tener un diagnóstico detrás. Yo como profesora, yo como docente, yo no necesito un diagnóstico de un especialista para darme cuenta de las necesidades de mis estudiantes. Pero esa es por la manera en la que yo soy y lo que yo aprendí en Costa Rica. Pero aquí tenemos profesionales de todo el mundo y hay mucha gente que no entiende este tipo de condiciones. Esta estudiante que les estaba diciendo que tenía que usar el traductor del otro lado es una estudiante que para mí tiene una condición. Honestamente, no sé qué es la condición que ella tiene y es muy difícil para ella adaptarse y para sus compañeros entenderla, porque los compañeros dicen, ella no debería estar aquí, y yo, pero ¿por qué no debería estar aquí? Porque es que ella no habla inglés, porque ella no se comporta como nosotros, y yo, y eso no quiere decir que ella no pueda estar aquí. ¿A usted le gustaría sentirse así? Entonces yo siento que nos hace falta un poquito más de empatía y que esa parte todavía en este país no está desarrollada, pero que la gran ventaja que yo siento que tenemos en este colegio ahorita donde yo estoy trabajando es que la directora es muy consciente de estas necesidades de los estudiantes y que podemos darle el apoyo sin necesidad de tener un diagnóstico. Pero yo sí me pongo a pensar qué pasa en el sistema de educación pública, digamos, todos estos niños, todos estos estudiantes, si no calzan en el sistema, ¿qué va a pasar con ellos? Si no lograron a alguien que los comprendiera, simplemente abandonan las aulas y en fin, yo no nací para estudiar. Entonces, para mí esa es la parte, ha sido la Lam- parte más dura, el saber eso, que no existe ningún tipo de apoyo Lamentablemente, para los estudiantes. claro. Y eso se repite también en muchas partes de Latinoamérica. Creo que la figura del psicopedagogo es muy importante en el proceso educativo, más en edades tempranas, y lamentablemente es algo que se deja de lado, que no se le presta atención y no vamos más allá de simplemente brindar los contenidos y que cada quien se arregle. Exactamente, y al final muchas veces esa es la respuesta que tenemos. Usted hágale la prueba. Y si no puede con la prueba, perdió la prueba y ya. Y yo, pero ¿por qué? Entonces, para mí esas cosas son las que a mí me parecen increíbles todavía que a estas alturas, con todo lo que ha avanzado el sistema educativo, con todo lo que hemos aprendido, como hemos cambiado paradigmas, que haya todavía este tipo de pensamientos. Y para mí es increíble que usted vaya nada más al médico y el médico te diga, sí, porque el médico te está viendo la parte física, muchas veces nada más, y que te diga, no, su hijo está Claro. bien. Sí, creo que un poquito de lo que tratamos de hacer nosotros, bueno, Cris Ujú, y yo desde hace algunos años que nos encontramos en la maestría de entornos virtuales de aprendizaje, decíamos, bueno, una forma de conectarnos es la tecnología y las nuevas competencias que los estudiantes requieren. ujú. Muchas veces la tecnología nos aleja de esa parte humana, ¿verdad? Entonces, me imagino que un poquito lo que estás planteando también es ese tipo de competencias que requieren los chicos para lo que viene, para lo que estamos viviendo, pero para lo que viene y lo que se nos acerca en el tema de que tenemos que hacer una educación más de conciencia, más de interrelacionarse, de entender un poco al ser humano, de esa conexión con la que tú empezabas hablando, de que si yo no conecto, mi estudiante no va a aprender, va a aprender si yo logro hacer una conexión con él. Pero más allá de eso, digamos, en esas competencias uno siente que uno como educador tiene ciertas falencias, ¿verdad? Las universidades no nos preparan y es algo que Cris y yo siempre
discutimos que en El Salvador y en Costa Rica no tenemos un enfoque dentro de la carrera educativa donde se fortalezcan, digamos, estas áreas, donde uno tome esa conciencia. Y ahorita, digamos, con los cambios en el tema de la tecnología, eh, que va ahí un poquito la pregunta que te quería hacer, digamos, ¿cómo preparar, digamos, en una cultura, digamos, como la que estás planteando, estas nuevas competencias que los chicos van a requerir, pero que no pueden perder ese contacto humano? Porque si bien la tecnología y todas las herramientas que tenemos nos ayudan a crecer, también esa parte de aprender y esa empatía, por lo que decías, que los chicos no entienden algún concepto, no porque sean malos, simplemente porque dentro de su cultura hay un entorno que no está planteando esa línea, ¿verdad? Claro. Eh, mm, mm, lo primero, cuando hablamos de entornos virtuales y que no lo tenía yo tan claro, porque estaba trabajando, tenía muchos años trabajando en secundaria y ahorita que ya tengo un poquito más contacto en primaria, para mí es importante, y yo le digo a mis estudiantes, ¿por qué venimos al colegio? En el colegio, no, a la escuela no venimos solo a aprender la parte académica, venimos también a aprender sobre la vida y a desarrollar ese otro tipo de habilidades. Y tenemos este tipo de estudiantes que en momentos claves de su desarrollo, no sé, tal vez 3, 4, 5 años, estuvieron encerrados en pandemia por 1 año, 2 años. Entonces son estudiantes que tienen un rezago a nivel también, no solo de los contenidos tal vez que no aprendieron, pero también de cómo relacionarse con los otros, cómo, cómo relacionarse con sí mismos, digamos, cómo comportarse. Entonces siento que es esa parte. Y la tecnología, yo soy totalmente apasionada de que usemos tecnología en el aula, de que esto nos acerca, nos comunica a todos, pero cómo también la tecnología nos aleja de los otros. Y ahí es donde yo digo, los estudiantes y los adolescentes son iguales aquí, en Vietnam, que en Costa Rica, que en El Salvador. Y que prefieren estar sentados usando el celular y estarse chateando entre ellos que teniendo una conversación directa el uno con el otro. Entonces yo les digo, a ver, estamos en recreo. En recreo conversamos con los compañeros. No nos vamos a poner todos a jugar cada uno en nuestro dispositivo. Entonces, yo siento que es parte de de esas habilidades que tenemos que enseñarle a los estudiantes, a que desarrollen esa habilidad de conectarse con otro. Yo siento también que como latinoamericana, nosotros somos más de contacto físico con respecto a Asia. Entonces aquí, digamos, mi hijo me ve en el pasillo, en el recreo y me dice, mamá, te amo y me tira un beso. La gente se nos queda viendo porque eso no existe aquí. Tengo una estudiante que me dijo, mi mamá nunca me ha dicho que me ama. Yo sentí que el corazoncito se me partió en 1000 pedazos, porque cultural Fuerte, sí. es una cuestión, es una cuestión cultural. Aquí los papás tienen otra mentalidad y todavía aquí son de que yo quiero que mi hijo estudie y sea el mejor. ¿Y qué necesito para que mi hijo tenga la mejor calificación? Y no ven que su hijo es un ser humano integral. Entonces yo siento que esa parte también, siento que eso es algo que aquí todavía tenemos que desarrollar mucho. No sé si contesté tu pregunta porque me desvié. No, no, y además no es un interrogatorio, es una charla muy... Pero Una creo que sí charla, es claro. eso. Yo creo que nosotros, hace poquito hablábamos, Chris y yo, anteriormente de simuladores, porque muchas veces Ujú, tenemos la posibilidad de trabajar en universidades también, y ujú, tanto en El Salvador como en Costa Rica, el producto de la pandemia es terrible, porque los chicos llegan con habilidades, digamos, no, con pocas habilidades para poder adaptarse a lo que están viviendo ahorita, que ujú. no saben cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, no saben cómo responder, y creo que eso nos obliga a cambiar muchas cosas. ¿Qué tanto cuesta cambiar esas dinámicas en tu experiencia en Vietnam? De decir, bueno, esto es una necesidad y voy a dar esa lucha, pero es luchar contra la Yo, corriente. ¿Cómo funciona? yo sí, la clase que yo doy, digamos, mi materia es humanidades. Entonces yo siempre en humanidades hablo de que el cambio inicia por uno y que todos tenemos que hacer el cambio. Yo no puedo pensar de que mi granito de arena va a ser tan chiquitito que se vaya a perder en el mar. Yo puedo pensar de que yo puedo influir y yo puedo cambiar la vida de alguien. Entonces, si yo como docente puedo cambiar la perspectiva de un estudiante o de otro, bienvenido. Y por ahí comienzo. Pero también como docente, y eso es lo que me gusta de tener un puesto de coordinación, es que uno como docente también usted puede permear la vida de otros docentes.
y mostrarles, más allá de decirles cómo se hacen, mostrarles cómo uno en el aula puede hacer las cosas y puede hacer el cambio. Entonces, yo soy la de política de aula de puertas abiertas, de que si alguien quiere venir y observar mi clase y ver cómo hago yo, cómo trabajo yo en mi aula, bienvenido sea, porque es más fácil muchas veces aprender viendo a alguien cómo hace las cosas que me digan, vaya y trate usted de hacerlas en su aula. Trate, vaya a ver cómo hace, Descubra cómo. cómo es. Exactamente. Entonces, yo siento que tal vez la gente con la que yo estoy trabajando ahorita, tal vez no conoce mucho de adecuaciones, tal vez no conoce de adecuación curricular, de diferenciación en el aula, pero si yo poquito a poco puedo ir enseñándole a una, dos, tres, cuatro personas un poquito de lo mucho que yo aprendí en Costa Rica, yo no soy experta en el tema, pero aquí, donde no hay nada, más bien yo puedo enseñarles un poquito a ellos lo mucho que yo aprendí en Costa Rica. Entonces yo siento que si de poco a poco vamos haciendo el cambio y vamos sembrando esa semillita en las personas y en los mismos estudiantes, yo siento que poquito a poco podemos ir haciendo el cambio. Como de pronto vamos creciendo y nos volvemos egoístas. Con César compartimos esa idea de crear justo una red latinoamericana de educadores en los que podamos conversar, intercambiar ideas, intercambiar prácticas también, muy lejos de esa típica formación errónea que dicen, bueno, yo soy yo, mi práctica es mi práctica, yo tuve éxito y no me importa nada más. Porque básicamente es cómo se ha formado buena parte de la sociedad mundial en los últimos años, con ese egoísmo y con esa falsa concepción de competencia. No capacidades, sino que metas, 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 y tenemos, bueno, vemos lo que pasa en el mundo, que cada vez es más intenso lo que sucede y nos vamos alejando, como tú dices, de siquiera expresar cómo nos sentimos en nuestras familias, de cómo expresar el agradecimiento y demás. Pero qué excelente labor la que estás desarrollando y, y, y se te nota la pasión y eso es interesante. Y sobre eso, un comentario porque, bueno, hace unos días estuve participando en una cumbre de educadores y, bueno, tenían a Sofía, la humanoide, bueno, le llaman humanoide, y hacían un intercambio con ella, con la inteligencia artificial, pero me llamó la atención algo. En cada una de las pláticas que tenían con ese robot, lo trataban como una persona y básicamente no lo es. Yo creo que hasta con más respeto del trato que se le podía dar a otra persona y solamente porque la consideraban que sabía más que todos los que estaban ahí. Y esa parte me llamó muchísimo la atención porque quieras o no se alimenta de lo que otras personas ya produjeron como contenido. Ahora, tu experiencia aplica a esa sabiduría general que todos los docentes necesitamos, que más allá del uso tecnológico endiosado erróneamente, nos pueda permitir otorgarle al ser humano el reconocimiento y el agradecimiento que merece el descubrir nuevas formas de formar humanos. Y muchas gracias por eso, sin duda. Yo siento que la tecnología es una gran aliada, pero nunca va a poder llegar Sí, a reemplazar, nunca va a llegar, es una herramienta, pero nunca va a poder llegar a reemplazar al ser humano. La tecnología vino a facilitarnos la vida. Entonces, por ejemplo, cuando vemos ahorita, si hablamos de ChatGPT, si hablamos de todo este montón de herramientas que tenemos ahora de inteligencia artificial, y cómo hay toda una gama de docentes que al final están en contra y de que es lo peor que puede llegar a suceder y que van a desaparecer los profesores. No, los profesores no van a llegar a desaparecer. Lo que tiene que desaparecer es el enfoque que le estamos dando y cómo enseñamos a nuestros estudiantes a hacer uso de esta tecnología. Cómo enseñamos a que usted claro. tiene que verificar, a que usted tiene que citar, a que qué es ético y qué no es ético. Al final de cuentas está toda esa parte humana y somos nosotros los humanos los que tenemos que seguir sembrando esa semillita en nuestros estudiantes, digamos, y en todas las personas que están a nuestro alrededor. Y lo que me encanta lo que estás hablando de la red de profesores que quieren ayudarse. Me acuerdo
cuando yo inicié con el programa de bachillerato internacional fue lo que más me gustó, esa habilidad de los profesores de compartir, de que mira, estoy haciendo esto y me ha funcionado, te invito a que vos lo uses, porque yo venía de esa escuela de que esto es lo que a mí me funciona y a mí me está dando éxito, entonces yo no lo comparto con nadie, porque este es mi secreto y es solo para mí. En cambio, y qué triste, digamos, porque al final de cuentas, qué rico poder seguir aprendiendo. Yo siento que como educadores, nosotros tampoco podemos perder esas ganas de aprender, esas ganas de descubrir qué más hay nuevo y que no se nos apague esa chispita. Yo siento que como niños tenemos esa chispita que usted le ve en los ojitos brillar las ganas de aprender y qué triste que en algún momento el sistema no la apaga y nos corta eso. Entonces yo siento que eso es lo que no Sí, podemos, lo que nosotros no podemos permitir. no hay que permitirlo. No, para nada. Ujú. Siempre, sobre todo los estudiantes de la U, les digo que me tienen que creer y si no, tienen que leer y llegar y decirme, me estás engañando, me estás... Pero hay que obligarlos a que busquen la información, porque también creo que es una parte que nos toca a nosotros como educadores, porque hay tanta información, hay tanto, el conocimiento está ahí, ahí en la nube, no sé dónde queda eso, pero ahí está todo el conocimiento. Entonces, ¿qué hago En con algún todo lado. ese, sí, qué hago con todo eso? ¿Cómo lo trabajo? El Y son asunto las es qué habilidades. tipo de conocimiento. Ujú. Claro, pero son esas habilidades de cuál es el conocimiento pertinente o cuál es el que puedo aplicar, cuál es el que tengo que desarrollar. Y creo que eso, digamos, en Latinoamérica, digamos, se da mucho, todavía no pasamos en muchas escuelas, bueno, creo que bastantes escuelas no pasan de eso memorístico a que el chico aprenda a resolver, porque muchas veces el conocimiento que se busca es un conocimiento, digamos, que está ahí, pero ¿qué hago con eso? ¿Cómo resuelvo un problema con esa información? ¿O cómo aprendo a socializar? O sea, esa es parte de lo que nosotros creo que tratamos de hacer. Y no sé, digamos, en culturas tan diversas, digamos, a donde estás ahorita, cómo plasmarse eso, porque en Latinoamérica un poco es cómo hago para que el estudiante no me engañe a mí, cómo hago para que el estudiante no No, me haga trampa en lo que estoy haciendo. pero yo siento que puede ir más allá, César, también es cuestionar lo que estoy aprendiendo, por qué lo estoy aprendiendo o de dónde lo aprendí. Eh, y aquí es muy tangible, digamos, cuando hablamos de la guerra de Vietnam. Aquí ellos cuentan su versión de la historia. En Estados Unidos cuenta su otra versión. Entonces yo siento que con respecto a Asia, todavía existe una cultura muy de que yo le creo a usted porque usted es el docente, pero más bien cómo tenemos que sembrar esa otra semillita para mí de pensamiento crítico. Cómo yo tengo que ir más allá y yo tengo que cuestionar. Y esa es la parte con la que yo tengo que tener todavía un poquito de cuidado en estos lados del mundo, digamos, de que yo no puedo ir más allá de cuestionemos a todo el mundo, porque es un sistema que no me lo permite. Yo tengo que tener cuidado también con lo que yo enseño en mi aula, porque yo vivo en un cierto régimen todavía, digamos, donde no es abierto y no me Ujú. quiero tampoco meter en un problema legal. Arriesgar. Entonces, No, claro. exactamente. Vamos a ver, no es lo mismo enseñar, no sé, yo tenía un curso en Costa Rica de política global, no, no es lo mismo lo que yo podía enseñar en política global en Costa Rica, lo que yo puedo enseñar aquí. Pero yo sí siento de que hay que desarrollar esas competencias. Mis estudiantes están muy acostumbrados a memorizar, escribo en el examen lo que memoricé y fin. Yo hice ahorita el primer examen que les hice, les dije, va a ser de pensamiento crítico. Miss, ¿y eso qué es? Y yo, ¿Qué es mi eso? amor, que tenés que pensar en el examen, tenés que aplicar lo que vos hiciste a una realidad, tenés que ver yo les pongo una Claro, caricatura, una caricatura política y que ellos interpreten qué están viendo, por qué, qué voy a hacer yo para cambiar o por qué yo creo que eso es así. Entonces, siento que ese es el chip que la tiene que ir reflexión. cambiando para mí en educación, exactamente, la reflexión, efectivamente. Eh, Sé que estás de vacaciones y que estás con tu familia, entonces necesitas también ese tiempo, pero me gustaría, digamos, de la experiencia que estás viviendo allá, conociéndonos a nosotros de este lado, ¿qué cosas crees que nos tienes que señalar como cosas que tenemos que mejorar y también a los chicos, digamos, porque sé que muchos chiquillos de los tuyos van a ver esto y van a escuchar lo que, y también los profes, los colegas que tenés en Costa Rica. Entonces, ¿qué cosas de lo que estás viviendo allá crees que puede ser efectivo para lo que hacemos aquí? Y también aprender a valorar cosas, porque a veces no las valoramos hasta que realmente vemos una realidad que nos confronta también. Bueno, esa realidad de poder hablar libremente en el aula
Es una realidad que aquí no tenemos, digamos. Aquí hay un filtro, aquí tenés que tener cuidado con ciertos temas que no te puedes tocar. Pero yo sí siento que lo que está haciendo falta a Latinoamérica es un poquito más de ambición. Yo siento que nosotros en las aulas somos muy conformistas, los estudiantes son muy conformistas, aquí tenemos el extremo contrario, ¿verdad? De que todos quieren ser el mejor, de que son súper perfeccionistas, pero yo siento que al final de cuentas un poquito de ambición no está malo. Salirme, ver que el mundo es muy grande y siento que muchas veces nosotros nos cerramos a que yo estoy muy feliz en Costa Rica, estoy muy feliz en mi país, en mi zona de confort, y que al final salirse de esa zona de confort me hace a mí crecer como persona, no solo como profesional, pero me hace a mí crecer como persona, interactuar con gente de otras culturas, y el mundo cada vez está más conectado. O sea, yo no voy a decir que porque yo estoy viviendo al otro lado del mundo no puedo sentarme a tener un café con mis amigos, no puedo participar en un cumpleaños con mi familia, no puedo asistir. Una sobrina se casa y yo le dije, tranquila, que yo voy a estar ahí presente virtualmente, pero ahí voy a estar. Entonces, yo siento que sí, que a nosotros en Latinoamérica nos hace falta un poquito de ambición, un poquito de arriesgarnos un poquito más, salirnos de esa zona de confort. A mí todo el mundo me dice, qué valiente que se fue para Asia, solo usted hace esas cosas. ¿Pero por qué? O sea, el mundo es muy grande. Nosotros, o sea, tenemos demasiado por explorar y demasiado por aprender. Y aquí aprendemos todos los días de algo nuevo, aprendemos de una cultura de algo nuevo. Entonces yo siento que esto nos ayuda. Entonces yo invito y a todos mis estudiantes les decía, si usted puede, vaya a vivir a otro país, vaya y aprenda y juéguesela solo, porque no es lo mismo estar en un país donde yo sé que yo tengo mami a la par, en el cuarto de la par, y que si algo me pasa, está mami o está papi o está el que sea, a que estamos aquí del otro lado del mundo y nos la tenemos que jugar solitos. Entonces eso te da mucha madurez y te hace mucho valorar el país del que vienes. Nosotros estábamos viendo un día estos el documental de las zonas azules en Netflix y nos dimos la gran llorada viendo Nicoya Nicoya. y dijimos, Dios mío, extrañamos demasiado Costa Rica, ¿en qué momento nos vinimos? Pero, pero uno valora de verdad esas pequeñas cositas que uno tiene en su país. Entonces, pero sí, mi invitación es a todo el que pueda viajar, ir a trabajar un año a otro país, aprender, aprender, porque al final de cuentas aquí aprendemos de todos, de todas las culturas y, y sí, eso sería. Tremenda forma de concluir esta plática, Nela. Justamente algo principal en la docencia es que el docente también tiene que ser ejemplo y tiene que predicar con él. Y esa es la manera de salir de la zona de confort para muchas personas que ven en su profesor a esa guía o a ese ejemplo a quien seguir. Nos hace muchísima falta tener estos ejemplos dentro y fuera de las aulas. Así que igual una invitación a todos para que a través de esta red latinoamericana de educación compartamos, platiquemos, aprendamos juntos y llevemos a nuestras sociedades a un mejor crecimiento. Nela, muchísimas gracias por el tiempo que te has tomado. Nos separan algunas horitas, ya César ya está con la almohada a un lado, pero Poquito, poquito. sin duda sí, un poquito, pero ha sido muy significativo que te tomaras este tiempo y te hacemos nuevamente la invitación para que nos podamos conectar en otra ocasión. Ya tenemos algunas conversaciones con varios amigos docentes alrededor de Latinoamérica y qué grato es que tú te unas a ella en este momento. César, dejo el cierre para que puedas despedirte de tu colega a quien tanto extrañas y a quien a Costa Rica pues se la vamos a devolver a través de esta entrevista. Sí, no, agradecerte, Nela, bueno, y Cris también, porque creo que este espacio al final termina siendo un pretexto para compartir cosas y creo que eso es lo que tratamos de hacer. Sí sé que los chicos y la gente en Costa Rica que nos va a ver y en el resto de Latinoamérica también, pero en Costa Rica va a ser muy significativo por la huella que dejaste, ¿verdad? Creo que al final en la vida eso es lo que uno tiene que dejar, una huella, un recuerdo importante y que la gente valore ese momento. Entonces, agradecerte montones, seguir disfrutando, saludos a Chisco, a tu hijo y que
Que las vacaciones te duren mucho, ¿verdad? No sé cuántos días te quedan, 3, una semana es. Una semana, correcto. Bueno, entonces Pero aquí ya aprovechar el estamos tiempo martes, ustedes tienen un día más. una noche. Martes. Sí. Pero muchísimas gracias, de verdad. Y la verdad que fue muy placentero escuchar. Y hay muchas cosas que a uno le quedan, ¿verdad? De aprender a valorar lo que tenemos, aprender a compartir las experiencias y lo que vamos aprendiendo, porque al final la docencia nos da eso, un aprendizaje todos los días. Y para mí la educación termina siendo, o el aprendizaje es aprender a resolver. ¿Qué cosa? Lo que sea, pero tienes que resolver y eso es aprendizaje. Entonces, resolvemos desde lo cotidiano hasta lo científico. Entonces, agradecerte por este momento, por este espacio y ojalá nos encontremos, como dice Cris, pronto. Estamos planeando algunas cosas muy locas y posiblemente usted la vamos a invitar en ese momento para que se una con nosotros también. Muchísimas gracias, Nela. Muchísimo gusto. Gracias por acompañarnos en esta edición más y hoy sí, literalmente fue un buenos días Vietnam, buenas noches Costa Rica, buenas noches El Salvador.